A lo largo de la historia, los seres humanos hemos contado relatos sobre todo tipo de seres extraños, desde criaturas perturbadoras, fantasmas o incluso auténticos monstruos. Aunque claramente en la mayoría de casos, estos se tratan de simples cuentos, creados con la intención de enseñar a temer los peligros del mundo en el que vivimos. Pero no obstante, en algunas ocasiones, estos seres no se trataban solo de mitos, sino de los ecos de sucesos reales, de encuentros con lo macabro. Y es por esto que en este vídeo veremos a 4 criaturas de pesadilla con un posible origen real, fenómenos que nos provocaron un horror tan profundo que acabaron convertidos en leyendas. Número 1. Wendigo. En lo profundo de los bosques helados de Canadá y el norte de Estados Unidos, los nativos llevan desde tiempos inmemoriales contando historias sobre una criatura aterradora, una que aparece durante lo peor de los inviernos, un monstruo demacrado y hambriento condenado a devorar carne humana. El Wendigo es un mito originario de las tribus algonquinas como los Ojibwa, los Cree o los Naskapi. Cuando los primeros exploradores europeos empezaron a adentrarse en la región de los Grandes Lagos, los nativos con los que se encontraron les advirtieron de esta criatura, un ser maligno que acechaba en los bosques durante los fríos inviernos. Según la tradición oral de estos pueblos, los Wendigos eran simples humanos, pero que habían sido poseídos por un espíritu maligno, que provocaba en sus víctimas un hambre incontrolable y insaciable, llegando hasta el punto de devorarse sus propios labios. Pero a diferencia de las ilustraciones modernas, que lo muestran como un híbrido mitad alce mitad hombre, este tenía un cuerpo humano, pero consumido por un hambre extrema. Su figura era delgada, como si su propio cuerpo lo estuviera consumiendo, pero con cada persona que devoraba, su tamaño crecía proporcionalmente, pudiendo llegar a convertirse en auténticos gigantes. Lo peor de este mito es que el Wendigo sí existió, o al menos en parte, ya que evidentemente no existen gigantes devorahombres vagando por los bosques de Canadá, al menos aparte de estos. Pero no obstante, en esta región, sobrevivir es algo que resulta realmente complicado, no solo por las amenazas naturales y depredadores que presenta, sino también porque aquí los inviernos son extremadamente duros. Durante esta estación las temperaturas suelen oscilar entre los -10 y -20 grados, pudiendo incluso superar los -30, haciendo casi imposible sobrevivir a estas temperaturas si uno se perdía en el bosque, siendo muy probable que cualquiera que durante esta época se alejara demasiado acabara desapareciendo, aunque existe una razón más perturbadora de por qué el Wendigo tenía un aspecto humano, y es que el frío no era el peor destino. En estas condiciones conseguir alimento se vuelve una tarea casi imposible, y aquellos que no habían conseguido almacenar suficientemente comida para pasar el invierno podrían encontrarse ante una situación desesperada, siendo por esto que en aquellas noches gélidas muchos de los primeros pobladores recurrieron al canibalismo. Esto podría explicar el terror a ser cazados y devorados por otros como nosotros, y es que es muy probable que el mito del Wendigo no fuera solo un relato de miedos, sino que cumpliera una función social y psicológica, ya que según la leyenda, actos como el egoísmo, la avaricia o el ceder a la tentación de comer carne humana podían atraer a estos espíritus y acabar convertidos en Wendigos. Aunque paradójicamente puede que este mito acabara generando al propio monstruo, la conocida como psicosis de Wendigo. Esta se trata de una paranoia intensa en el que el afectado se cree que ha sido poseído por el espíritu de un Wendigo, algo parecido a lo que pasa con el síndrome de Jerusalén, en el que algunos turistas que visitan la ciudad acaban convencidos de ser el próximo Mesías. Estos suelen producirse por una combinación entre varios factores, como una creencia muy arraigada, una fuerte capacidad de autosugestión, y en muchos casos también puede estar ligado a otras enfermedades mentales. Pero en el caso de la psicosis de Wendigo, la cosa se pone bastante fea, ya que en varios casos documentados de este trastorno, personas que contaban con recursos y alimento atacaban y devoraban a sus familiares y seres queridos, creyéndose que habían sido poseídos por el espíritu de un Wendigo. Número 2. Strigoi.
Hoy en día vemos a los vampiros como un icono de la cultura pop, algo más asociado a películas clásicas de terror y a cosas como esta, sea lo que sea, que no a algo que realmente nos pueda provocar miedo. No obstante, no hace mucho tiempo, estos seres, o más bien lo que los inspiró, no generaban ninguna risa, sino que se trataban de una de las criaturas más temidas de toda Europa, un ser que para muchos no era considerado como una leyenda o un mito, sino como algo muy real. Tan cierto que podías verlos tú mismo. Para empezar, comentar que los Strigoi no son exactamente vampiros, o al menos no como los conocemos a día de hoy. Y es que según el folclore rumano o albanés, los Strigoi se trataban de espíritus malvados. Estos podían poseer tras la muerte el cuerpo de algunas personas, como el de aquellos que habían muerto de forma violenta o que habían sido mal enterrados, provocando un fuerte deseo de venganza en el fallecido que volvía tras la muerte para escapar de su tumba por la noche, y así poder alimentarse de la esencia vital de sus víctimas. Y es que en una época en que la población rural solía ser azotada por plagas y enfermedades sin causa aparente, era normal que algunos trataran de buscar una explicación o un culpable a por qué personas jóvenes y fuertes de golpe enfermaban y fallecían, siendo entonces cuando algunos empezaban a hablar de un Strigoi, empezando a exhumar tumbas recientes buscando a esta bestia. Pero para el asombro de todos los presentes, al abrir la tumba de un hombre mayor, se encontraron con algo imposible. El cuerpo del anciano se encontraba perfectamente conservado pese a que había fallecido hacía ya días. Sus uñas, pelo y dientes habían crecido, y en su boca se podían observar manchas de sangre. Y por si esto no fuera suficiente evidencia, además se encontraba con el estómago hinchado como si acabara de alimentarse. Pero lo más perturbador de todo es que el cuerpo no se encontraba en la misma posición que había sido enterrado, sino que este claramente se había movido, apareciendo incluso marcas de arañazos en su interior, siendo entonces cuando algunos decidían poner remedio a este mal, clavándole para ello una estaca directamente en el corazón. Esto no era tanto para acabar con él, como aparece en los relatos modernos, sino para clavarlo al propio ataúd y evitar que pudiera volver a salir de él. Y es que los Strigoi ya estaban muertos, así que no tenía mucho sentido volver a matarlos. Otros en cambio colocaban azadas sobre su cuello para que así, si trataban de levantarse, acabaran decapitados. También podían ser atados con cadenas, quemados, o la opción que me parece más curiosa, introducirles una piedra en la boca, cosa que se ha encontrado en varios yacimientos con tumbas de supuestos Strigoi, ya que según los antiguos romanos, estos solían salir de sus tumbas masticando el ataúd y sirviendo estas piedras para evitarlo. Pero, ¿fueron estos casos y testimonios reales? Pues todo parece indicar que sí, y es que muchos de los signos de un Strigoi pueden ser explicados como parte del proceso natural de la descomposición de un cuerpo. Tras la muerte, nuestro cuerpo empieza a acumular gases producto de la descomposición. Estos suelen acumularse generando hinchazón, dando la impresión de tener el estómago lleno. Estos mismos gases, además, pueden provocar que algunos fluidos internos sean expulsados por diversos orificios, como por la boca, pareciendo ser la sangre de sus propias víctimas. Además, el cuerpo se va deshidratando y secándose, lo que da la impresión de que las uñas, los dientes y el pelo han crecido. Y esto sin contar que en función de la temperatura o la humedad, puede variar bastante el tiempo que un cuerpo tarda en mostrar signos evidentes de descomposición, siendo justamente por esto que existen las granjas de cadáveres, las cuales permiten estudiar estos cambios y siendo muy útiles a la hora de resolver homicidios, aunque la descomposición no puede explicarlo todo, como los movimientos de los cuerpos o las marcas de arañazos. Y es que esto significa algo más perturbador, que algunos de los muertos que fueron enterrados realmente seguían vivos. Sabemos que hace apenas unos siglos el conocimiento que teníamos sobre ciertas enfermedades era muy limitado, siendo común que algunas patologías como la catatonia fueran confundidas con la muerte al poder inducir en estados de coma profundo, aunque por lo general esto no suponía un gran problema, ya que de hecho por esto aún a día de hoy se realizan los velatorios, los cuales servían en su origen como una forma de asegurarse que el muerto estaba muerto. Pero durante las plagas y pestes era común enterrar rápido los cuerpos para evitar la propagación, provocando que algunos de los supuestos difuntos no estuvieran del todo muertos. De ahí que durante algunas pandemias, las cuales justamente
supuestamente se asociaban a los Strigoi, al exhumar algunos de los cuerpos aparecieran en posiciones raras, y las cuales reforzaron aún más el mito de los Strigoi. Número 3. Maelstrom. Si pensamos en monstruos marinos, es muy probable que el primero que nos venga a la cabeza sea el Kraken, un ser monstruoso que habitaba en las aguas más profundas de los mares del norte, hundiendo buques y devorando a tripulaciones enteras. Aunque no es ningún secreto que esto se trataban realmente de avistamientos de calamares gigantes, un animal enorme pero completamente inofensivo para un buque. No obstante, existe otro monstruo menos conocido pero que plagó los mapas de estas mismas aguas. Una bestia que no solo podemos considerar que sí existió, sino que a día de hoy sigue existiendo, y representando un peligro muy real para cualquiera que decida adentrarse en sus aguas. Según la mitología griega, en un estrecho ubicado en algún lugar del mar Mediterráneo, existían dos monstruos que decidían el destino de cualquiera que tratara de cruzarlo, obligando a cualquier marinero que quisiera pasar a escoger entre dos destinos terribles. Y es que en un lado del estrecho se encontraba Escila, una criatura con 6 cabezas y 6 cuellos alargados que devoraba a cualquiera que se acercara demasiado a la costa. Y en el otro extremo se encontraba Caribdis, una bestia tan monstruosamente gigantesca que formaba remolinos marinos abriendo la boca, expulsando y tragando grandes cantidades de agua 3 veces al día, formando un fuerte oleaje y arrastrando y hundiendo a buques enteros. No obstante, lo más curioso de esta historia es que uno de los dos monstruos podría haber sido real. Tradicionalmente se ha ubicado a Caribdis cerca del estrecho de Messina, el cual separa la isla de Sicilia del resto de la bota italiana, y cosa que tiene bastante sentido que se ubicara aquí, teniendo en cuenta que en esta zona, debido a la fuerte confluencia de corrientes entre las dos grandes masas de agua, a veces se forman remolinos marinos, unos fenómenos naturales que suelen producirse por efecto de las mareas, y cosa que cuadraría bastante con que Caribdis expulsara y tragara grandes cantidades de agua 3 veces al día, encajando más o menos con estos ciclos. Aunque estos remolinos a día de hoy en el estrecho de Messina no suelen ser lo suficientemente grandes o fuertes para representar un peligro real para la navegación. No obstante, aún existen lugares donde se forman auténticos monstruos, zonas que incluso los cronistas medievales ya advertían en sus mapas. En las costas meridionales del archipiélago de las Islas Lofoten, ubicadas en Noruega, se puede llegar a observar un espectáculo aterrador. Cuando la marea cambia y grandes cantidades de agua fluyen a través de los estrechos, puede llegar a formarse una bestia conocida como Maelstrom. Este se trata de uno de los remolinos marinos más poderosos de todo el mundo, el cual incluso llegó a inspirar relatos de terror de escritores de la talla de Edgar Allan Poe. Aunque de hecho el Maelstrom no se trata solo de un remolino, sino de un sistema de fuertes corrientes y contracorrientes de gran oleaje, siendo por esto que su nombre se puede traducir literalmente como corriente trituradora. Pero pese al peligro real que pueden representar estas corrientes para cualquier buque que pueda ser empujado y destrozado contra rocas, el remolino en sí tampoco es lo suficientemente grande para engullir barcos enteros, aunque sí botes o pequeñas embarcaciones. Aunque este no se trata del mayor remolino registrado, ya que en ciertas condiciones específicas, como por ejemplo tras fuertes terremotos, pueden llegar a generarse remolinos de dimensiones mucho mayores. Estos gigantes son aún más raros y apenas existe información o registros sobre ellos, más allá de algunos vídeos como este, grabados en Japón tras el tsunami de 2011. Y esto podría probar que quizás el mito de Caribdis no estuviera tan alejado de la realidad, y es que el origen de este mito tiene más de 2500 años, y es posible que este a su vez bebiera de relatos mucho más antiguos. Se sabe que hace unos 12.000 años el nivel del mar Mediterráneo era mucho menor, debido a que aún no había terminado el gran deshielo de la última glaciación. Esto podría haber provocado que al fundirse el hielo, el nivel del mar aumentara rápidamente, y un flujo brutal de toda esa agua pasara por un estrecho aún más angosto y menos profundo, formando este choque en el estrecho de Messina un monstruo real, unas corrientes y remolinos tan aterradores que habrían quedado marcados en la memoria de nuestros antepasados. Número 4.
duendes. Si pensamos en criaturas fantásticas y mágicas del folclore medieval, es fácil que nos vengan a la cabeza los duendes, unos pequeños seres humanoides generalmente descritos como traviesos o bromistas, pero tras esta aparente inocencia puede que se esconda uno de los orígenes más perturbadores de toda la lista. Existe una gran cantidad de mitos y leyendas sobre seres diminutos, desde algunos más conocidos como los trasgos, los gnomos, los duendes o los goblins, a otros que solo se reducen a regiones geográficas muy concretas, como por ejemplo los gambosins, follets o minairons encontrados en el Levante español, y cosa que tiene bastante sentido, al menos que haya tanta cantidad de leyendas sobre estos seres, y es que para muchos habitantes de la Europa medieval, el mundo era un lugar misterioso, lleno de fenómenos que no tenían explicación lógica, y de ahí que muchas culturas creyeran en estos seres, sirviendo como una excusa o explicación para aquellos fenómenos a los que no eran capaces de dar respuesta, como el sonido de una puerta que se abría en un día sin viento, o la desaparición inexplicable de algún objeto. No obstante, pese a lo fantástico y entrañable de los cuentos sobre estos seres, puede que parte de su origen sea real, y esté basado en unos hallazgos bastante macabros. Se sabe que la Edad Media en Europa no fue un periodo fácil. Guerras, hambrunas, enfermedades, todo esto provocaba que la esperanza de vida no es que fuese muy alta, y cuando hablamos de mortalidad infantil, esta ya se eleva a niveles absurdos. Pero lo peor es que el peligro no siempre venía de fuera, y es que una práctica relativamente común en algunas culturas de la antigüedad consistía en abandonar a aquellos niños que nacían débiles o enfermos, siendo especialmente conocido por ello culturas como la espartana, y es que estos tenían la tradición de deshacerse de aquellos niños que se convertirían en una carga en el monte Taygeto, arrojándolos al vacío. O al menos esto es lo que dijo el bueno de Plutarco. Y es que según varias investigaciones modernas, todo apunta a que esto se trataba de un mito, gracias a que se han encontrado varias tumbas de espartanos, los cuales mostraban signos de deformidades, pero que habían conseguido llegar hasta una edad muy avanzada, lo que significa que sí o sí fueron cuidados, aunque esto tampoco significa que en ciertas condiciones el abandono de niños fuera más habitual. Y es que de hecho estos abandonos forman parte de muchas leyendas, como el nacimiento de la ciudad de Roma con Rómulo y Remo, o el abandono de Noé en una cesta en el río Nilo. Y durante la Edad Media la cosa no fue diferente, y es que existen múltiples registros históricos de cómo en esta época algunas familias, viéndose incapaces de alimentar a todos sus hijos, se veían obligadas a abandonar a algunos de ellos. Los que contaban con más suerte eran dejados en conventos o iglesias, con la esperanza de que alguien pudiera hacerse cargo de ellos, pero muchos otros eran abandonados intencionalmente en lugares muy alejados, como en caminos aislados o bosques, esperando que fuera la naturaleza la que hiciera el resto. Aunque lamentablemente, al contrario de lo que podríamos pensar, estas prácticas no solo son algo del pasado, y es que solo hace falta hacer una búsqueda por internet para ver casos actuales, probando que en el fondo no hemos cambiado tanto. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con los duendes? Con unos seres muy pequeños para confundirlos con personas, pero que a la vez se nos parecen mucho, los cuales a veces serán descritos como de proporciones extrañas o deformes, y que aparecían en lugares remotos o ocultos. Y es que es muy probable que estos duendes fueran la explicación que tratábamos de darles a los pequeños restos que aparecían en lugares perdidos. Una forma de entender, o quizás no querer entender, unos hallazgos demasiado macabros. Y puede que sea esta la razón de por qué en muchas culturas estos seres son generalmente asociados con la infancia, con criaturas siempre alegres, siempre jugando y bromeando, casi como si estos mitos fueran la forma de darles una vida feliz y alegre a estos pequeños que nunca pudieron tenerla. Y nada, hasta aquí el vídeo y como siempre espero que os haya gustado, pero sobre todo veros en el siguiente. Hasta la próxima, adiós.